Hace unos años fui de viaje a California para visitar a unos amigos. Y me sucedió una cosa que todavía me pone los pelos de punta cuando la recuerdo. Vivía a unos cuantos estados de distancia e iba a volar allí, pero necesitaba un lugar donde quedarme mientras estaba en lugar. Primero busqué hoteles y eran difíciles de encontrar, así que también decidí revisar Airbnb. Esos también eran difíciles de encontrar, y después de mucho tiempo de búsqueda, finalmente encontré un Airbnb que parecía ser una muy buena oferta. Sin duda era más barato que cualquier hotel y parecía que funcionaría bien para mí, pero desde el principio, el dueño del inmueble un poco raro, la forma en que estaba escrito el anuncio era un poco extraña. Había algunos errores de ortografía y las imágenes eran un poco raras. El lugar tampoco tenía ninguna reseña todavía, así que cuando la vi por primera vez, seguí buscando, pero después de no encontrar nada con un precio tan barato, lo consideré nuevamente. Era una casa muy pequeña y tendría todo el lugar para mí. El valor parecía mucho mejor que cualquier otro lugar en el que había buscado. Lo más probable es que todo el mundo se asustara por las fotos y la descripción poco ideales. Después de todo, la mayoría de los anuncios que ves en Airbnb parecen estar fotografiados profesionalmente y bien escritos. Además, no había reseñas todavía, así que decidí intentarlo teniendo un lugar para mí. Sería realmente agradable en lugar de simplemente tener una habitación pequeña o quedarme en el sótano de alguien. Reservé el lugar y estaba un poco nervioso por ello, pero estaba más emocionado de ir a California y visitar a mis amigos cuando llegara el momento después de mi vuelo. Estaba al final de una calle tranquila y parecía tener un patio de tamaño decente. Tenía instrucciones sobre dónde estaba la llave, que estaba escondida en el patio trasero. Después de encontrarla, entré a la casa. Era más o menos como se veía en la página web y me sentía bien al respecto. El lugar era muy pequeño, pero lo suficientemente bueno para mí, y estaba orgulloso de mí mismo por haber obtenido una oferta tan buena. Era de un nivel y no tenía piso de arriba ni sótano. Solo había una cocina, sala de estar, un dormitorio y un baño. Estuve en la casa por un tiempo y luego me fui para reunirme con mis amigos. Estuve con ellos básicamente durante el resto del día. Más tarde esa noche regresé a mi pequeño Airbnb. Probablemente eran alrededor de las 10 de la noche. Cuando entré comencé a prepararme para ir a la cama. Estaba muy cansado y en unos 10 minutos estaba a punto de acostarme. Apagué todas las luces de la pequeña casa. Me estaba dirigiendo hacia el dormitorio y fue cuando vi lo que parecía a alguien caminando por la ventana en el patio trasero. Realmente me tomó por sorpresa. Dejé de caminar y miré. Pero en ese momento la persona ya estaba fuera de mi vista en el patio trasero. Estaba muy oscuro. La única razón por la que había visto a la persona fue porque había apagado todas las luces del interior. No pude verlo bien, pero parecía ser un hombre. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, pero ya no vi a nadie después. Pasé por delante de un par de ventanas más y miré hacia afuera, pero tampoco vi nada. Decidí intentar irme a la cama, aunque ya no estaba tan cansado cuando entré al dormitorio, pero vi al hombre nuevamente una vez más. No pude verlo bien. Pasó brevemente por la ventana, que no era muy grande. Ahora sabía que alguien estaba merodeando por ahí y estaba realmente preocupado. Regresé a la sala de estar y miré por esa ventana. Cuando no vi nada, fui hacia las otras ventanas. No había persianas en las ventanas, lo cual era una lástima. Quería cubrirlas. Las ventanas no eran muy grandes, pero simplemente no quería a quien estuviera caminando alrededor. Para poder entrar o ver el interior, me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave y luego me quedé despierto por un rato cuando no vi nada durante unos 30 minutos. Finalmente me cansé otra vez y regresé a la habitación y traté de ignorar el mal presentimiento que tenía. Realmente quería dormir un poco. Quienquiera que estuviera allí no intentó entrar ni nada así que me dije a mí mismo que estaría bien. Me acosté en la cama por no más de 5 minutos antes de que comenzara a sentirme muy paranoico. Abrí los ojos y miré hacia arriba. Cuando lo hice, vi que había un hombre mirando directamente desde la ventana. Esta vez pude ver bien su rostro cuando me vio y se agachó. Por un segundo me pareció muy familiar, aunque por unos segundos no supe dónde lo había visto. Luego recordé que corrí hacia el pequeño pasillo,
que era la única área sin ventanas. Tomé mi teléfono y entré al Airbnb. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre en la ventana era el dueño del Airbnb. Había estado mirando por la ventana, mirándome mientras intentaba dormir. Quería salir de allí. Sabía que probablemente tenía las llaves. Después de todo, él era el dueño del lugar. Empaqué todas mis cosas en ese mismo momento y me fui, cuando salí de la casa. Corrí hacia mi auto, pero no vi ni escuché al tipo. Luego conduje hasta un estacionamiento al azar y traté de encontrar un hotel para pasar la noche. Tuve que alejarme y también pagar más de lo que quería, pero tuve suerte y pude encontrar una habitación de hotel. También denuncié al hombre a Airbnb cuando le envié un mensaje al respecto. Él negó todo por completo. Después de eso, nunca volví a usar Airbnb. Solía alquilar mi sótano para Airbnb. Soy dueño de una casa de 2 pisos que tiene un sótano terminado de tamaño decente. Hace unos años tuve la idea de alquilar el sótano para ganar algo de dinero extra. La casa tiene mucho más espacio que lo que yo necesitaba en ese momento y fue una pequeña inversión. Pensé que el sótano sería un buen lugar para alquilar porque estaba separado del resto de la casa, así que trabajé un poco y lo hice. Dejé bonito allí abajo comprando algunos muebles nuevos. En el sótano hay un dormitorio, un baño y luego, básicamente, una sala de estar grande. También agregué una pequeña cocina en la esquina que tiene un fregadero, una estufa y un refrigerador, así como una encimera. Cuando todo estuvo terminado, tomé algunas fotografías y lo incluí en Airbnb, porque vivo a solo 5 minutos de una ciudad importante. Sabía que la gente querría quedarse en el área y, efectivamente, comencé a recibir invitados cuando la gente se quedaba allí. Ni siquiera los notaba porque instalé una cerradura inteligente en la puerta que conduce al sótano. Llegarían después de la hora de check-in y después de la hora de salida, bajaría y la limpiaría. También repondría algunas de las cosas que dejaba para los huéspedes, como botellas de agua en el refrigerador. Mi sótano tuvo muy buenas críticas y me alegré mucho. La mayoría de las personas que se quedaron allí fueron muy amables y no conocía a muchos de ellos en persona, pero los pocos que sí fueron geniales. Así que una vez tuve a un chico que alquiló mi sótano por una noche. Todo empezó normal y era como cualquier otra persona. Al día siguiente, después de pasar la hora de salida, bajé a limpiar como siempre lo hacía. Normalmente, la limpieza no tomaría mucho tiempo. El lugar nunca lo habían dejado en muy mal estado. Está tan limpio como estaba antes de que se registraran. Aún así hacía cosas como desinfectar las encimeras y aspirar la alfombra. Por lo general, bajaba 1 o 2 horas después de que se marcharan, dependiendo de si tenía invitados para la noche siguiente. Esta vez no tenía a nadie quedándose allí la noche siguiente, así que bajé un poco más tarde. En realidad era de noche, probablemente alrededor de las 8. Comencé a limpiar las encimeras y demás. Todo todavía estaba limpio y nada estaba desordenado o fuera de lugar. A continuación, comencé a aspirar la alfombra. Todos los pisos de abajo estaban alfombrados, excepto un poco en la cocina y el baño. Comencé en la sala de estar y pronto entré al dormitorio. Estaba aspirando allí. Llegué debajo de la cama. La aspiradora pareció golpear algo que estaba debajo de la cama, pero no sabía qué era. Me detuve y comencé a mirar debajo. Fue entonces cuando vi a un hombre saliendo de debajo de la cama. Era el mismo tipo que había estado alquilando la habitación. Salté hacia atrás y le pregunté qué estaba haciendo aquí. Vi que llevaba un cuchillo en la mano. Yo llevaba la aspiradora y la interpuse entre nosotros. En ese momento el tipo simplemente pasó corriendo junto a mí. Subió las escaleras y salió por la puerta. Me acerqué y me aseguré de que se había ido. Entonces intenté entrar en Airbnb y contactar con el chico, pero nunca obtuve una respuesta. Realmente no sé qué estaba haciendo el chico escondido debajo de mi cama. Sin embargo, fue muy extraño y nunca lo olvidaré. El año pasado contraté un Airbnb en el bosque. Era una cabaña y yo estaba considerando alquilar una. Fui para un viaje de fin de semana y alquilé el lugar por 2 noches. Estaba muy al norte de donde vivía, pero conocía bastante bien la zona. Había algunos lagos muy cerca y era principalmente cabañas y vida silvestre en el área en general. Las cabañas de la zona estaban muy separadas entre sí. Estaba muy aislada y era un gran lugar para alejarse de todo. La cabaña en la que me quedé tenía electricidad,
agua corriente y era un lugar con un tamaño decente. Tenía una sala de estar, cocina, dormitorio y baño. Si terminara siendo dueño de una cabaña, hubiera querido que fuera muy similar a esta. La primera noche que estaba cocinando algo en la cocina escuché un ruido en la otra habitación. Alguien aparentemente estaba llamando en la puerta trasera. Fue bastante extraño como poco. Dejé lo que estaba haciendo y caminé para comprobarlo, pero cuando llegué allí no había nadie. Estaba seguro de que había escuchado a alguien tocando, pero comencé a preguntar. Estaba dudando si había oído algún ruido. Tal vez algo más detrás de la cabaña hizo ruido. La tierra alrededor era principalmente solo bosques. Realmente no había razón para que alguien más estuviera por la zona. De todos modos, posiblemente podría haber sido un animal. Pensé que no era nada. Volví a cocinar y todo salió bien durante la siguiente hora más o menos. Pero fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Ya estaba en la sala de estar. Así que todo lo que tenía que hacer era mirar por encima de la puerta trasera, de donde venía. Estaba a solo 5 metros de mí. Pero cuando miré no pude ver nada debido a lo oscuro que estaba afuera. Me levanté y luego caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando estuve seguro de que por un segundo vi a alguien salir corriendo. No podía decir quiénes eran ni nada. Ni siquiera podía distinguir si era un hombre o una mujer. Solo que alguien había salido corriendo. Abrí un poco la puerta y escuché a quienquiera que estuviera corriendo por el bosque. Pero no podía verlo en absoluto. Los árboles y las hojas crujieron cuando la persona se internó en el bosque. Alguien estaba jugando conmigo. No tenía idea de quién haría esto o por qué. Esto era un Airbnb, básicamente en medio del bosque, lejos de cualquier otra persona. Estaba bastante asustado ahora. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con llave. Después de un tiempo sin que pasara nada esa noche, me fui a la cama y pude dormir bien. Pero desperté en algún momento de la noche. Lo que me despertó fue el sonido de alguien gritando. No decía nada, solo gritaba. Sonó como si una vez más estuvieran detrás de la cabaña. Era extremadamente ruidoso y me levanté para acercarme a la puerta cuando llegué. Sonaba como si la persona estuviera a menos de 2 metros de distancia. Miré cuidadosamente hacia afuera. Cuando estaba mirando por la ventana al principio, no vi nada en absoluto. El ruido venía de la derecha, pero no podía verlo desde donde estaba. Mientras miraba hacia afuera unos segundos después, la persona de repente apareció ante mi vista, caminando hasta la puerta trasera. Era un hombre con aspecto demente. Sus ojos estaban muy abiertos cuando llegó directamente a la puerta, y luego la tocó y él siguió gritando. Salté hacia atrás, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Luego entré al dormitorio y traté de ignorarlo. La policía tardaría un poco en llegar debido a dónde estábamos. El hombre se detuvo y pareció regresar al bosque unos 10 minutos más tarde. Luego la policía llegó allí unos 10 minutos después. Para entonces el hombre ya se había ido y pude decirle a la policía lo que había sucedido. Miraron un poco por los alrededores, pero no estoy seguro dónde fue el hombre. Terminé saliendo esa misma noche. No me fiaba de quedarme solo en una cabaña con un loco merodeando. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.